Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo también de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de Don Quijote de la Mancha, la obra maestra que trasciende siglos de Miguel de Cervantes. En particular, vamos a explorar uno de los grandes temas de este libro, la justicia. A lo largo del Quijote, Cervantes juega con este concepto, desafiando tanto la realidad de su época como los ideales que impulsan a su protagonista. Así que prepárate, porque hoy veremos cómo Cervantes utiliza a Don Quijote para criticar la sociedad española del siglo XVI y para hacernos reflexionar sobre qué es en realidad justicia. Antes de sumergirnos de lleno al análisis de algunas escenas clave, es importante comprender cómo era el sistema de justicia en la época de Cervantes. Durante el siglo XV y XVI, España mayoritariamente era una sociedad con profundas tendencias jerárquicas. Es decir, la justicia se controlaba por dos grandes instituciones, la Iglesia y, lógicamente, por el rey. Estos poderes no solo imponían leyes que resultaban arbitrarias, sino que también aplicaban castigos severos y a menudo injustos, especialmente hacia las personas más pobres. De tal manera que el concepto de justicia estaba lejos de ser lo que entendemos hoy como un sistema equitativo o como un ideal. Por ejemplo, con los galeotes que veremos más adelante, en una de las escenas de la obra, estos eran criminales condenados a remar en galeras por delitos que en muchos casos hoy consideramos algunos menores. Este tipo de castigo reflejaba una realidad en la que los pobres y marginados eran tratados con dureza, mientras que los ricos podían eludir la justicia sobornando a las autoridades. De tal manera que, comenzando con este análisis, cuando observamos a Don Quijote, nuestro protagonista ve el mundo de manera muy diferente. Su concepto de justicia está profundamente influenciado por los libros de caballería que ha leído. Para él, la justicia es un ideal inquebrantable. Todos los hombres deberían ser libres y los caballeros, como él mismo, están destinados a proteger a los débiles y deshacer agravios. En este sentido, Don Quijote está ampliamente convencido de que su misión es noble y que puede restaurar ese orden moral perdido en un mundo corrupto. Sin embargo, como sabemos los que nos hemos acercado a la obra, y si no lo han hecho los exhorto a que lo hagan, que Don Quijote y su visión sobre la justicia choca continuamente con la realidad. Esto lo vemos en dos escenas fundamentales en las que Cervantes usa el concepto de justicia para criticar el modelo social de su tiempo. Primero tenemos la escena con Andrés y Juan Aldudo. En este episodio nos encontramos con que Don Quijote ve a un joven, Andrés, que está siendo golpeado por su amo, Juan Aldudo.
De tal manera que el Quijote, con su sentido de justicia caballeresca, interviene exigiendo que Aldudo libere a Andrés y le pague lo que le debe. El Quijote cree que ha solucionado la situación y se va satisfecho. Pero la triste realidad es mucho más cruel. Cuando nuestro protagonista se marcha, Aldudo vuelve a golpear al joven aún con más saña. De tal manera que nos debemos preguntar qué nos quiere decir Cervantes con esta escena. Una interpretación clara y objetiva del tema es que el idealismo de Don Quijote no solo es ineficaz en el mundo real, sino que incluso puede agravar la situación. La justicia que busca impartir nuestro protagonista, lastimosamente no se alinea con el sistema legal de la época, en el que los amos tenían un poder casi absoluto y desmedido sobre sus siervos. El choque entre la visión idealizada del caballero y la dura realidad feudal es evidente. Y a través de este episodio vemos cómo el autor critica tanto la pasividad de la justicia oficial como la ingenuidad de los que creen que pueden cambiar al mundo con simples palabras. Por otro lado, tenemos el episodio de los galeotes, donde Don Quijote, una vez más, intenta impartir justicia. En esta ocasión, se encuentra con un grupo de prisioneros encadenados, condenados a remar en galeras por sus delitos. Creyendo que los galeotes son víctimas de un sistema injusto, decide liberarles. De nuevo, su sentido de justicia, basado en el ideal caballeresco, le impulsa a actuar contra la ley del reino. Sin embargo, esta vez la realidad le devuelve un golpe aún más fuerte. Los galeotes, lejos de ser nobles víctimas de una injusticia, son delincuentes que una vez liberados se vuelven contra Don Quijote y Sancho, de tal manera que lo que comenzó como un acto de justicia termina en caos y violencia. Con esta escena, Cervantes vuelve a contrastar la fantasía del caballero con la crudeza de la realidad. Para Don Quijote, todos los hombres merecen libertad, pero en el mundo real, esa libertad está condicionada por el poder, la ley y las estructuras sociales. Este episodio en particular revela cómo la justicia idealizada de Don Quijote es incapaz de cambiar un sistema profundamente corrupto y desigual. Tras los ejemplos que hemos mencionado, Cervantes planteó una crítica social importante en la que podemos ver una contraposición entre la base de la sociedad y una superestructura. Es decir, la base serían, por ejemplo, los galeotes, los hombres de clase baja, los pobres y los oprimidos, mientras que esa superestructura dominante es el sistema de justicia que los mantiene encadenados, trabajando para el Estado. Vemos en nuestro protagonista, con su idealismo, que trata de liberar a los hombres de esa base, pero su fracaso pone de manifiesto la profundidad de la opresión instaurada estructuralmente en la sociedad. Por lo que la justicia, tal como se aplica en este contexto, no está diseñada para liberar a los oprimidos, sino para mantener el control de la élite sobre las clases bajas. Al final del día,
Lo que Cervantes nos muestra en su obra Culmen es un profundo escepticismo hacia la justicia de su tiempo y los modelos sociales de la época. Don Quijote, con su noble pero ingenuo intento de corregir los males del mundo, se enfrenta a una realidad donde este ideal no es igual para todos y donde las estructuras de poder y riqueza siempre tendrán la última palabra. Entonces, ¿qué nos quiere decir Cervantes a través de su obra? Me parece que nos invita a reflexionar críticamente sobre la naturaleza de la justicia, de tal manera que nos planteemos si es posible lograr una verdadera equidad en nuestra sociedad profundamente corrupta y jerarquizada, o estamos como Don Quijote destinados a chocar una y otra vez contra los molinos de viento de la realidad. Gracias por haberme acompañado en el análisis del día de hoy. Si te gustó el contenido, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Te espero la próxima.